Yo quisiera que enfocáramos nuestra atención en una porción de esta epístola de Pablo. El apóstol había dejado a Tito encargado de la iglesia en esta isla de Creta. Lo leemos en el versículo 5 por esta causa, del capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y por supuesto Pablo le había dejado a Tito como su delegado apostólico en esta iglesia, en esta congregación, en este contexto que era tan difícil como vamos a observar. La carta de Pablo a Tito, aunque breve, es un importante manual de instrucción para aquellos que servimos en el ministerio. Y vamos a examinar dos versículos del capítulo 2 en particular, donde el apóstol Pablo se enfoca ahora en la médula del ministerio, la prioridad del ministerio pastoral. En el versículo 1 del capítulo 2 dice el apóstol, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en el versículo 15 repite algo similar. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Noten lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si un hombre ha sido llamado a servir en la iglesia como líder de la misma, tal hombre ha sido llamado a predicar, a enseñar, a hablar, a exhortar, a reprender, y todo esto de acuerdo a la doctrina, y por supuesto hacerlo no tímidamente, sino hacerlo con autoridad. Esta prioridad desde el comienzo de la iglesia la observamos en el capítulo 2, por ejemplo, de Hechos. Ustedes recuerdan que la iglesia comienza el día de Pentecostés, allá en Hechos 2, y sabemos que aquellos primeros 3,000 creyentes los encontramos acá en el capítulo 2, versículo 42, y notamos que Lucas dice lo siguiente, que estos convertidos, esta iglesia joven, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que hacían es dedicarse a la doctrina de los apóstoles. Por supuesto, se refiere a la doctrina que ellos, los apóstoles, habían recibido directamente del Señor Jesús. En el capítulo 6 de Hechos, notamos que surge un problema en la primera iglesia. En el capítulo 6, el versículo 1, nos dice que en esos días, como creciera el número de los discípulos, cuanto más gente hay, más problemas hay. Y nos dice acá, hubo murmuración entre los griegos o de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Las viudas de judíos que no habían nacido en Palestina estaban siendo desatendidas y se hacía hasta cierto favoritismo para las viudas de judíos de esa zona, de Palestina. Jerusalén, por supuesto, se encuentra en Palestina. Entonces los 12, los líderes de la iglesia en ese momento, convocan a la congregación y dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. O sea, la distribución de los alimentos, la atención de las necesidades físicas de la congregación. Y no es justo, dice Pedro, en nombre de los demás, que nosotros como líderes de la iglesia nos dediquemos a hacer cosas que podemos encargar en las manos de otros hermanos. Noten el versículo 3. Buscad pues hermanos de entre vosotros, no cualquiera, sino hermanos que se distingan, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. No es cuestión de desatender las necesidades de la iglesia, pero el punto es que hay una prioridad que no puede ser dejada en segundo plano, y dice Pedro en el versículo 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es prioritario. Nosotros, líderes de la iglesia, nos vamos a dedicar a orar y a ministrar la palabra de Dios. De regreso a nuestro texto de Pablo a Tito, es justamente lo que él le dice a Tito. Miren, lo principal, lo prioritario, Tito, en tu ministerio, en esta iglesia y en cualquier iglesia creyente, cualquier iglesia cristiana por aplicación, es
la predicación, la exhortación, la reprensión de la palabra de Dios con autoridad. Y noten que tal vez la palabra que más sobresale acá es la palabra autoridad. Autoridad. A la luz de lo que observamos en estos versículos, el predicador entonces no es alguien que fue llamado a dar opiniones, no fue llamado a diseminar sus ideas, hablar acerca de intuiciones. El predicador no es alguien que ofrece maneras de pensar opcionales, nada de eso. El predicador, el líder, el pastor, el anciano dentro de una iglesia tiene la responsabilidad primordial de llamar a la gente a someterse bajo la autoridad de la sana doctrina. Mi responsabilidad como pastor es primero someterme a la palabra de Dios yo. Tened cuidado de vosotros, dice Pablo a los líderes de la iglesia en Éfeso, y del rebaño. Tened cuidado de vosotros, yo me debo someter a la palabra de Dios. Y llamar a los que escuchan a hacer lo mismo. Y hacerlo, dice Pablo, Tito, con autoridad. La palabra traducida autoridad, epitage en griego, es un derivado de la palabra epitazo, la cual esencialmente era un vocablo militar. Puede ser traducida como comando. Entonces la palabra puede traducirse, predica con comando. Es la idea de un comando militar. Un comandante no ofrece opciones, un comandante no trata de dialogar con aquellos que están bajo su dirección, no es que, ¿qué les parece la idea? Un comandante simplemente dice, esto es lo que se va a hacer y ustedes son responsables a la obediencia. Y esa es la idea de un predicador. Predicar con autoridad. El predicador está en una posición de autoridad sobre los que escuchan. Y esta es una posición de comandante que requiere respuesta de los que escuchan esa palabra. Y es una autoridad, por supuesto, que Dios da al hombre de Dios. Cuando Pablo se dirige a los pastores de Éfeso, les dice, tened cuidado de vosotros y del rebaño sobre el cual, ¿quién os puso? El Espíritu Santo os ha puesto para supervisar, para cuidar. O sea, yo no busqué el ministerio. Ningún hombre de Dios que ha sido llamado al ministerio busca el ministerio o simplemente piensa que es una profesión opcional entre varias. Uno que ha sido llamado al ministerio ha sido llamado por Dios. Y si ese es el caso, tiene la autoridad dada por Dios a predicar su palabra con esa autoridad que Él mismo da. Y por supuesto, nos cuesta identificarnos con este tipo de autoridad. Nos cuesta pensar que un predicador la tenga. Pero es justamente lo que Pablo le dice a Tito que él debe hacer. Tenía que predicar y tenía que predicar con autoridad. Vivimos en un mundo, ¿no es cierto?, en una sociedad que no tiene respeto a la autoridad. La gente en general tiene una mentalidad anti-autoridad. No quiere estar bajo ninguna autoridad porque están saturados con esta idea enfermiza de que yo tengo libertad personal y la voy a usar a todo costo. Es mi libertad, es mi cuerpo. Yo hago con ello lo que se me da la gana. El movimiento feminista y su deseo de ser libres en su cuerpo para abortar la criatura que está dentro del vientre, porque es mi cuerpo y yo hago lo que quiero con. La pregunta es, ¿quién te dio esa autoridad, chiquita? ¿Quién te dio esa autoridad? Ningún ser humano tiene autoridad para matar a otro. Mis derechos, mi libertad de hacer lo que yo quiera hacer. No trates de decirme lo que yo debo hacer o no debo hacer. Yo no me debo a nadie, sino a mí mismo. Esa es una actitud muy prevalente en el mundo, en la sociedad en que vivimos. Yo soy el rey de mi destino. Tontos. Necios. Realmente hoy no somos muy distintos a lo que Tito vivía en esos días. Observen el capítulo 1, versículo 10 al 12.
Dice Pablo, mira Tito, en la sociedad en que vives hay muchos rebeldes. Hay muchos rebeldes. Habladores vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión. Y aquí esta es una referencia específica a los judaizantes. A quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, dice Pablo, uno de sus profetas dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Qué descripción de este grupito, ¿no? Con la excepción de esta frase o esta descripción de los de la circuncisión, pareciera que está describiendo Pablo a muchos de nuestros días, en nuestro contexto en el que vivimos. Estamos rodeados de este tipo de gente. Pablo describe una sociedad saturada de todo tipo de ideas, enseñanzas falsas, propagadas por hombres rebeldes. ¿Rebeldes en qué? Rebeldes en un sentido, rebeldes a la verdad. Quieren ser libres. Nadie me diga qué hacer. Y por supuesto ellos buscan engañar a otros. El versículo 13 de Tito 1 dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres, la misma palabra, comandos de hombres que se apartan de la verdad. Estos falsos maestros estaban enseñando mandamientos de hombres. Los mitos judaicos, por ejemplo, enseñaban a seguir un sistema de leyes y requisitos basados en la ley como el camino a la salvación. Y ustedes recuerdan que no solamente era la ley lo que ellos querían obedecer, sino que los fariseos y escribas y rabinos habían compuesto un sistema y código enorme, increíble de leyes agregadas a la ley, que ni ellos podían guardar, dice Jesús, y trataban de obligar a otros a seguir. Falso. Nadie se va a salvar por ninguna obra o mérito. Otros, dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. No era un mundo fácil en el cual vivía Tito. No se encontraba en el ambiente más inclinado a recibir la verdad de Dios con autoridad. No. Sin embargo, la responsabilidad de Tito era de hablar, exhortar y reprender en ese contexto con toda autoridad, sabiendo que, por supuesto, no iba a ser recibido bien. Esta es la única vez que no es la única vez que el apóstol Pablo enseña esto, sino que él, por ejemplo, a Timoteo, a otro siervo, colega a quien había dejado en Éfeso, él dice en 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. No permitas que nadie te menosprecie en tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Otro llamado a predicar con autoridad. Esto es lo que define el ministerio y confina realmente el ministerio de un pastor. Un pastor es un vocero de Dios, siempre y cuando se identifique y enseñe su palabra. Por eso lo puede hacer con autoridad. Fuimos llamados a leer el texto, a explicar el texto y a aplicar la verdad de Dios revelada en su palabra. Y noten que el versículo 11 de este capítulo 4 de 1 Timoteo dice, esto manda a Timoteo. No es una cuestión de que, ¿qué piensan ustedes? ¿Sabe por qué no dialogamos? Que sea de dos vías la cosa. No, Timoteo manda. Este es un comandante que se dirige a aquellos bajo su comando y dice, esto es lo que deben hacer. Punto final. Esto manda. Lo que predicamos basado en la Escritura, entonces mandamos. El que fue llamado por Dios a predicar la palabra de Dios está en una posición de comando y manda a otros a ser obedientes.
Esta es una posición de autoridad, repito, dada por Dios mismo a aquellos que han sido llamados a predicar, a proclamar. Jesús ilustra en varias ocasiones la autoridad de su palabra, que era, por supuesto, la palabra de Dios. Cuando Jesús habla, Dios habla. Él es el Hijo de Dios. Dios hecho carne. En Mateo 7, por ejemplo, al final del Sermón del Monte, aquel precioso sermón, nos dice el versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. ¿Saben por qué? Versículo 29, porque les enseñaba como uno que tiene, ¿qué? Autoridad. Y no como los escribas. Y fariseos, por supuesto. Que en el versículo 23, del capítulo 23, versículo 3, de este mismo evangelio, Jesús los describe como personas que decían, pero no hacían. Por eso no tenían autoridad. Eran individuos sin médula. Y Jesús hablaba como ningún otro hombre habló. Él hablaba con autoridad, no como los maestros religiosos de Israel. En Marcos capítulo 1, versículo 21, leemos palabras similares. Entrando en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar lo que él siempre hacía. Comenzó a enseñar. Y noten el versículo 22. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si la gente estaba saturada, estaba incrédula realmente al escuchar a estos falsos representantes de Dios, escribas y fariseos. Era como escuchar a políticos, porque hablan como personas vacías, no tienen autoridad. Jesús era distinto. El predicador de la palabra de Dios, que enseña basado en la palabra de Dios, tiene autoridad. En Marcos 1:27, el mismo capítulo, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Claro, escuchaban a los escribas, que era pura palabrería, y escuchan a Jesús. Qué distinto esto. En Lucas 4:31, algo similar, descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y todos se quedaban asombrados y discutían entre sí, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Hay ciertos predicadores que realmente tienen un impacto en la vida de los oyentes. Hablan con autoridad, la autoridad de Dios. Y se nota eso. Otros no. Por supuesto, Jesús, el predicador de predicadores, Dios hecho carne, hablaba como alguien quien tiene autoridad. En Juan, el capítulo 7 de Juan, nos dice lo siguiente, y algunos de ellos querían prenderle. Siempre Jesús estaba expuesto a sus enemigos y querían prenderle, pero nadie le echó mano. Nadie le echó mano a Jesús hasta que el Señor llegó el momento de hacerlo, ¿no es cierto? Entre tanto, trataban de hacerlo. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos, los fariseos, dijeron, ¿por qué no le trajisteis a Jesús? Y noten la respuesta que ellos dan. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Se quedaron atónitos, estaban atónitos, no podían ni siquiera acercarse a él porque boquiabiertos no podían ni siquiera tocarle. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús hablaba con autoridad, singular, incomparable, y todos reconocían esa autoridad. Aún los escribas y fariseos lo reconocían porque en Marcos 11:27 nos dice, llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, sus enemigos religiosos. Y le dijeron,
¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Reconocían que había autoridad en él? ¿O quién te dio autoridad para hacer todo esto? La palabra, lo que estaba detrás de eso. ¿De qué escuela rabínica vienes tú? ¿Qué es lo que tú enseñas y la autoridad que tú despliegas que es distinta? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa autoridad de Jesús? Y él mismo nos da la respuesta en Juan 7, por ejemplo, ante los judíos que le cuestionaban, Juan 7:14, pero ya a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? ¿Recuerdan la primera descripción de Jesús cuando dejó a sus padres en camino a Jerusalén y estaba en el templo? Los que le escuchaban estaban admirados de este chico, 12 años de edad. Y sus padres, su madre le dice, ¿cómo es que nos dejaste? No sabías que estaba. Y la respuesta de Jesús, ¿no sabéis que es propicio, oportuno que yo esté envuelto en los caminos o en las cosas de mi Padre? Y los que estaban escuchando le estaban atónitos. Y acá esta gente dice, este hombre, sin saber de letras, sin haber estudiado, estamos maravillados, no lo entendemos. Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Ahí está su autoridad. Lo que Jesús claramente dice es que su enseñanza y autoridad venía de aquel quien le envió. ¿Y quién era ese? Su Padre Celestial. Por eso Jesús dice en Juan 8:28, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada de mi cuenta o por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. ¿Se acuerdan quién era vuestro padre? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Las cosas de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso desde el principio, no hay verdad en él, porque todo lo que habla es mentira. Y queréis hacer las obras de vuestro padre. ¿Qué hijos de Abraham ni hijos de Abraham? Ustedes, dice Jesús, son hijos de Satanás, hijos del diablo. Pero ahora, versículo 40, procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. A mí siempre me sorprende, y no me debe sorprender, que si hay una persona que comienza a dar evidencias de justicia, de santidad o de verdad, aún en el ambiente público, aún a través de las noticias, todo el mundo se le viene encima. Todo el mundo lo ataca, todo le achacan de todo tipo de acusación y todo lo que esta persona está haciendo está representando algo que es verdadero. Eso nos debe dar la pauta y confirma el hecho de que este mundo está bajo el control del maligno. Y los hombres, quienes son hijos del diablo, siguen a su jefe, siguen a su padre y hacen justamente las obras del malo, del maligno. Son hijos del diablo. Por eso no aceptan la verdad. No quieren la verdad. Y no estoy diciendo que, no me refiero a ninguna persona en particular como uno que representa al cristianismo. Estoy simplemente en general diciendo que hay ciertas personas que en lo que dicen dan evidencias de que basan su manera de pensar en principios judeocristianos. Y eso causa de que la gente se erice y se le vengan encima como leones rabiosos. ¿Por qué? Lo vemos aquí. La verdad siempre va a ser rechazada. Los hombres siempre van a amar las tinieblas más que la luz. Ahora Jesús, hecho hombre, Dios hecho hombre, dice que hablaba no de su parte, sino de parte de su Padre Celestial. Pero sabemos que Él mismo nos declara en Juan 10:30 que el Padre y yo somos uno.
Entonces él habla con autoridad de Dios. La autoridad de todo predicador viene solamente cuando él habla la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra de Dios no estamos dando sugerencias, sino que mandamos en nombre de Dios a obedecer lo que Dios dice. Pablo se dirige a Timoteo, esto me recuerda, el único personaje en todo el Nuevo Testamento que se describe como tú hombre de Dios es Timoteo. Y esa referencia a un hombre de Dios era simplemente una referencia a personas que hablaban en nombre de Dios. Esta misma expresión se encuentra a través de todo el Antiguo Testamento en referencia a aquellos que eran voceros de Dios. Entonces, un hombre de Dios no es simplemente un hombre piadoso. Técnicamente esa frase se refiere a un hombre que habla en nombre de Dios, un vocero de Dios. Y un predicador es eso, es un hombre de Dios en el sentido de que habla la palabra de Dios en nombre de Dios. En la Gran Comisión Jesús dice claramente, ustedes recuerdan, id por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Predicamos y enseñamos a todos a guardar lo que el Señor ha mandado. Y el Señor Jesús, la palabra de Dios, no nos da sugerencias. Cuando Dios habla con autoridad y nos manda. La autoridad del predicador es la palabra de Dios. Y lo que Dios dice en su palabra es obligatorio, por eso estos son mandamientos. Ahora, de regreso a nuestro texto en Tito 2:15, observamos esto y lo vamos a hacer en más detalle. Dice Pablo a Tito esto: habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Pablo otra vez está diciendo que un siervo de Dios debe hablar, debe exhortar, debe reprender y hacerlo con autoridad. Noten que no es una autoridad limitada, no es un poquito de autoridad, no es algo de autoridad, no es mucha autoridad, sino hacerlo, dice, con toda autoridad. No tiene límites esta autoridad siempre y cuando sea la palabra de Dios. Cualquier parte de la Escritura. Cualquier verdad de la palabra de Dios viene con autoridad. Pero veamos tres elementos que el apóstol subraya en este corto versículo. Noten que en primer lugar dice, esto habla, esta palabra, esto literalmente son pauta en griego, que son estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que tenga que ver de acuerdo y esté de acuerdo con la sana doctrina. El versículo 1 ya nos dice el apóstol Pablo que él debe hablar de acuerdo o exhortar de acuerdo a lo que está con la sana doctrina. En el capítulo 1 Pablo ya ha marcado lo que debe evitar el hombre de Dios y ya nos ha dicho evita todas estas cosas. En contraste, el hombre de Dios debe hablar todo lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que es lo que Dios ha revelado en su palabra. No solamente partes de la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios y útil. Cuando Pablo le dice a Timoteo en su última epístola, en el capítulo 4, versículo 2, le dice Pablo con autoridad, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Traza la palabra, segunda de Timoteo 2:15. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, traza con precisión la palabra de verdad. Esta palabra es el único contenido que podemos predicar. Entonces, lo primero que notamos, el primer elemento que notamos en este corto versículo es el contenido de esa autoridad y es la palabra de Dios. El contenido es la palabra de Dios. No hay otro contenido. Pablo le dice a Tito, habla, exhorta, reprende lo que la palabra dice y hazlo con autoridad. Y por supuesto, manda a los que te escuchan a oírla, creerla y responder a ella en obediencia. Entonces, el contenido de la predicación de un hombre de Dios no es nada más ni nada menos que lo que se encuentra en la palabra de Dios, la Escritura. El segundo elemento de la predicación
con autoridad es el método. Primero, el contenido. El segundo es el método. Y dice Pablo, estas cosas habla. El método es hablar. Hablar. La palabra es laleo, que simplemente significa di estas cosas para que te escuchen. Inmediatamente Pablo agrega la palabra exhorta, para kaleo. Esto significa rogar, persuadir a las personas. Esta es la tarea de un predicador, no solamente anunciar y explicar la palabra de Dios, sino mover a los oyentes, animarlos a creer y abrazar la verdad de Dios. Las primeras dos palabras, hablar y exhortar, son mandamientos positivos de la predicación, pero noten que Pablo agrega otra palabra que es reprender, elenco. Esta palabra quiere decir crear convicción, corregir, convencer a alguien que todavía no reconoce o no admite su error. Entonces, explicamos la palabra de Dios, exhortamos, persuadimos a los oyentes a apropiarse de la verdad de Dios y también reprendemos, creamos convicción para que el individuo vea su condición de resistencia y rebelión y cambie, porque si no lo hace hay consecuencias. No es cuestión de decir palabras bonitas y siempre hacer cosquilleo en los oídos para que la gente salga, bueno, qué lindo, me siento confortado. A veces la palabra de Dios tiene que ser una de reprensión. Yo quiero ser reprendido donde estoy mal. En otras palabras, la predicación busca entonces que los oyentes entiendan, crean y obedezcan la verdad de Dios. Entonces la metodología es clara. Tenemos un contenido que es la palabra, y la metodología es hablar, exhortar y reprender. 3 términos que describen la predicación. En otras palabras, extendemos el contenido de la sana doctrina por medio de la predicación, que es el método que Dios mismo ha ordenado. Él lo ha ordenado. ¿Saben ustedes? Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les qué? Predique. Dios ha ordenado la predicación como el medio de comunicar la palabra. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como ya dije, los hombres de Dios son voceros de Dios. El tercer elemento que Pablo subraya en la predicación con autoridad es la extensión. ¿Qué es lo que abarca esta predicación? ¿A cuántos y a quiénes predicamos? Noten cómo termina el versículo 15. Nadie te menosprecie. Esta expresión nos ofrece 2 aspectos del alcance de la predicación. Uno, un aspecto periférico, amplio, y otro aspecto un poco más directo, más específico. En primer lugar, Pablo dice que nadie te menosprecie en el sentido de que nadie está fuera de la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. No hay un solo individuo en el mundo a quien la palabra de Dios no tenga aplicación. No existe una sola persona que no tenga la responsabilidad de obedecer lo que Dios dice. Si tú no eres creyente y estás en este lugar, Dios te manda a que te arrepientas. Tú no puedes evadir lo que Dios dice. Por ejemplo, Dios dice por medio del apóstol Pablo en Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto, hablando de Dios, los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Ese es Dios el que habla. Nadie se escapa, nadie puede decir, bueno, eso está bien para otros si lo quieren hacer, pero no tiene que ver conmigo. ¿Ven? Todos y cada uno de los que pertenecemos a la raza humana entramos dentro de esta exhortación, que nadie te menosprecie. Todos somos responsables delante de Dios. Pero podemos también interpretar esta frase incluyendo la idea de traer a cada persona bajo la autoridad de la verdad que estamos predicando.
En otras palabras, Pablo le dice a Tito, mira, que nadie trate de evadirse de esa responsabilidad, Tito. La palabra menospreciar es la palabra griega peri, que es una preposición alrededor. Froneo, que quiere decir pensar. Lo que quiere decir Pablo es que nadie trate de razonar o pensar alrededor de lo que Tito está enseñando con autoridad. No permitas, Tito, que le den la vuelta a la cosa, que se salgan de su responsabilidad de verse ante la verdad de Dios y responder a esa verdad en obediencia. Confróntalos con la verdad y no permitas que evadan su responsabilidad, que no le den la vuelta al asunto. Porque la gente siempre trata de darle la vuelta al asunto. Cuando Dios dice, yo no puedo darle la vuelta a lo que Él dice. Esa es la idea. Entonces el contenido de la predicación con autoridad es la verdad revelada en su palabra. El método de la predicación es hablar para que entiendan, convencer, persuadir por medio de la exhortación, reprender para que sientan el peso de su situación delante de Dios y a todos sin excepción. Este tipo de predicación con autoridad divina no es popular hoy. Ya lo hemos visto en un ambiente donde nadie quiere someterse a autoridades. Pero aquí está la advertencia. A pesar de todo esto, debemos predicar con autoridad, sabiendo que no vamos a ser recibidos bien, con alegría. La advertencia es que debemos tener cuidado que el solo hecho de que alguien sea predicador no implica que tenga autoridad. Quiero enfatizar que la autoridad a la que me estoy refiriendo es la autoridad que viene y se encuentra solo y exclusivamente en la palabra de Dios. Como predicadores y maestros no tenemos autoridad a menos que prediquemos la palabra. Si nos salimos de este libro, se acabó la autoridad. Cualquier cosa que diga yo no tiene autoridad. O nadie. Te encargo solemnemente en la presencia de Cristo, de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Predica la palabra, Timoteo. Esta es la autoridad, Timoteo. Hay ciertas cosas que se hacen pasar por autoridad que no lo son. Por ejemplo, hay personas que piensan, predicadores, entre comillas, que piensan que tienen autoridad personal. Lo vemos en la televisión, escuchamos en la radio o leemos acerca de eso. Hay predicadores que creen que tienen autoridad sobre Satanás, tienen autoridad sobre los demonios, tienen autoridad sobre situaciones particulares en la vida de las personas, que dicen que reciben mensajes directos de Dios y por lo tanto tienen autoridad porque Dios les dice y les habla, Dios se les aparece. Y estos individuos realmente viven una ilusión. Algunos piensan que esta ilusión es verdad, tristemente. Otros saben que son unos fraudes, pero mientras otros le crean, siguen predicando sus ideas. Algunos líderes religiosos piensan que ellos tienen autoridad sobre los pecados de la gente. Si alguien viene a ellos confesando sus pecados, ellos pueden mandar al confesor a repetir ciertos rezos, ciertas cosas y perdonarle los pecados. Nadie tiene poder ni autoridad para perdonar pecados. Hay una sola persona en el universo que puede perdonar pecados y ese es Dios. Por eso ustedes recuerdan el relato allá en Marcos cuando Jesús perdona los pecados de aquel paralítico. Marcos 2:5, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan? Habían hecho un boquete en el techo de esta casa, habían bajado al paralítico y Jesús le perdona sus pecados. ¿Vio la fe? Solamente Dios puede ver la fe, perdona sus pecados. Pero los que estaban allí sentados, algunos de los escribas, estos religiosos, pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ven, tenían la noción correcta.
Solo Dios puede perdonar pecados. El problema es que ellos no sabían que el que estaba ahí enfrente de ellos era Dios hecho carne. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Imagínense la reacción. ¿Cómo sabe lo que estoy pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué es más fácil? Bueno, para Dios nada, es imposible. Y Jesús continúa diciendo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en esta tierra para perdonar pecados, porque soy Dios, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dios lo hizo. Pero el único que puede perdonar pecados es Dios, en este caso Jesús. Ningún hombre tiene autoridad de perdonar pecados a nadie. Es obvio eso. Yo no tengo autoridad personal como predicador. Yo no escucho voces del cielo. Yo no tengo ningún acceso a Dios que tú no tengas como hijo de Dios. Ningún ángel habla conmigo. Yo tengo mi Biblia y voy a ella. Y debo ser disciplinado en mi vida espiritual igual que cualquier otro cristiano. Yo no tengo autoridad especial. La única autoridad que tengo yo como pastor y predicador es la palabra de Dios. Ahora, hay otra noción de autoridad falsa que es la autoridad eclesiástica. Algunos piensan que un cuerpo eclesiástico o iglesia tiene autoridad espiritual. Esto también es falso, es una ilusión. Ninguna iglesia en la tierra tiene autoridad espiritual sobre las almas de los hombres. La iglesia romana, católica romana, no tiene autoridad, aunque ellos se atribuyen autoridad por medio del magisterium, que francamente es la colección de tradiciones, documentos, declaraciones papales a través de los años. Esto es lo que ellos consideran el magisterium, que por supuesto está a la par o sobre la Escritura, lo cual es falso. La Reforma justamente nació como reacción a la autoridad no bíblica que la Iglesia romana se había atribuido y esto llevó a la protesta. Por eso le llamamos la Reforma protestante. Porque finalmente hombres de Dios dentro de la iglesia se dieron cuenta, esto es ridículo, esto es absurdo, esto es falso. A la luz de la palabra de Dios no hay iglesia que tenga autoridad. La autoridad está en la palabra de Dios. Y gracias a la Reforma regresamos una vez más a someternos a la única autoridad sobre los creyentes que es la palabra de Dios. La Biblia declara que la iglesia cristiana está bajo la autoridad de su palabra. Ninguna institución está por encima de la Escritura. Ningún cuerpo eclesiástico, ya sea la iglesia católica romana, ya sea la iglesia ortodoxa griega, o ningún cuerpo protestante, tiene autoridad sobre nadie. El cristianismo bíblico siempre ha declarado y enseñado que la autoridad final sobre todo lo que tiene que ver con fe y conducta es la palabra de Dios. El grito de la Reforma, sola Escritura, sola gracia, sola fide. La autoridad es la palabra de Dios. El hombre siempre ha tratado de suplantar esa autoridad de Dios con otras cosas, otras revelaciones, otras tradiciones humanas, otros libros, el libro del Mormón, la perla de gran precio, la doctrina de los pactos, la ciencia y la salud clave para, etcétera, etcétera. Cualquier otro documento extra bíblico no tiene ninguna autoridad. Así que ni escuchen esas tonteras. Son mentiras diabólicas. La fuente de esto es Satanás, el mentiroso. En Marcos 7 el Señor pronuncia juicio contra los líderes religiosos de Israel en el versículo 6 y les dice: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí,
mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos humanos. Esto es lo que hacen todos estos. Enseñan preceptos humanos. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Por eso Pablo dice en Colosenses 1:8, ¿no? Que nadie os haga cautivo por medio de filosofías, falsos razonamientos, de acuerdo a tradiciones humanas o tradiciones de hombres, sino según ¿quién? Cristo. No existe autoridad personal. No existe autoridad eclesiástica. No existe otra falsa noción, autoridad racional. Otra categoría que podríamos subrayar como una falsa autoridad es la autoridad que muchos dan a ciertas ideas y conceptos que ellos predican. Esta es la autoridad que deja a un lado la revelación bíblica y la suplanta con argumentos, tales como argumentos de psicología, basados en psicología, sociología, cultura, etc. Hay muchos púlpitos donde lo que se escucha son ideas humanas salpicadas con versículos bíblicos aquí y allá para darle cierta credibilidad a la cosa, pero que si uno analiza bajo el escrutinio bíblico, se da cuenta que lo que están enseñando son ideas humanas. Es racionalismo, no es verdad bíblica. La Escritura siempre debe informar y dirigir nuestros pensamientos y predicación. Claro que debemos usar nuestra mente, nuestro intelecto, pero someter eso a la palabra de Dios. Comúnmente escuchamos a predicadores que usan tal vez un versículo aquí y otro allá, y suenan hasta convincentes, ¿saben? Pero lo que hablan no es el resultado de un estudio serio de la palabra de Dios. Entonces, no es si suena bien la cosa. Esa no es la pregunta. ¿Me suena bien? No. ¿Es verdad? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Es verdad? Y sed como los nobles de Berea, que escudriñaban a diario, con diligencia, las Escrituras para ver si eso era verdad. Porque la fuente de verdad es la Escritura. No ideas, ni nociones, ni intuiciones, etc. La sabiduría humana no sirve para nada. En términos de fe y conducta, mi relación con Dios no me va a llevar a Dios. Por eso Pablo dice que mi mensaje ni mi predicación fueron palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aparentemente sus acusadores, decían que no sabía hablar él, que no era muy elocuente. Bueno, a él no le importaba con tal de que predicara la palabra de Dios. Porque al fin y al cabo el poder y la autoridad se encontraban en la palabra de Dios, no en su persona. Otra cosa que pasa por autoridad y que es falsa es la autoridad que podríamos llamarle experimental, la experiencia subjetiva. Muchos, y esto es tan común, confían en sus sentimientos y experiencias internas como la base de su fe, como si esta fuera la norma de vida cristiana. Terrible, triste, pero tan común. Hace unos años, tal vez les conté esto, se me acercó un creyente después de una de mis predicaciones en otro país, no lo voy a mencionar, en caso de que alguien vaya por ahí a tratar de encontrar a este individuo, que se me acercó y me contó acerca de su experiencia personal, donde él me dijo que Dios le habló audiblemente, directamente, debajo de un árbol frondoso. Y él me preguntó, ¿qué piensas tú, Henry, de esto? Y tuve un momento bueno, ¿qué le digo a este señor? Le dije que no me importaba, ni tenía ningún interés en saber su experiencia porque no tiene ninguna relevancia para ningún otro cristiano. Y le dije que la razón que tal experiencia no era válida es porque no podía ser verificada ni podía ser repetida, por lo tanto no tiene ningún valor para nadie, ni para mí, ni para ningún otro, porque no tiene autoridad. Ven lo que estaba pasando. Ni vale la pena que hablemos de eso, le dije, de algo que no puede edificar a otros y por supuesto no se encuentra en la Biblia, así que acabemos esta charla. ¿Qué sé yo de dónde está? ¿Qué es lo que escuchó él? ¿Qué sé yo si
¿Cómo que él me va a decir que fue? ¿Qué si a lo mejor se echó y de repente se fue debajo de un árbol frondoso y escuchó la voz de Dios según él? Y muchos, pero qué profundo, mira hermano lo que le pasó a este. ¿Ustedes van a creer eso? ¿Cómo van a creer eso? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo que ni siquiera él dio alardes de su experiencia cuando subió al tercer cielo? Él mismo dice en el capítulo 12 de 2 Corintios, no conviene gloriarme de esto, dice el apóstol Pablo. Y en el versículo 4 dice, ni siquiera puedo hablar de lo que oí. Así que ni siquiera el apóstol Pablo hacía alardes de una experiencia real y genuina, porque no podía ser repetida ni podía ser verificada por los demás. No había autoridad en la experiencia subjetiva. Ese es el punto. Un sentimiento es eso, un sentimiento. No podemos sentir la verdad. Podemos conocer la verdad. Y si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, y esa es la norma de nuestra vida cristiana, vamos a ser como las ondas de las olas del mar, de aquí para allá, llevados por todo tipo de sentimientos, ideas y nociones, y hoy me siento así, voy para allá, el otro día me siento... Y olvídense, esa no es la vida cristiana. El justo por sus sentimientos vivirá. No, el justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? ¿En sus sentimientos? No, la fe en lo que Dios ha declarado en su palabra. La única autoridad que cuenta y es legítima en la predicación es la autoridad de la palabra de Dios. Es la autoridad que viene del escudriño, interpretación diligente, cuidadoso y la proclamación de la verdad de Dios revelada en su palabra. Eso es lo que vale. Yo soy el primero que estoy dispuesto a que si alguien me apunta el dedo y quiere discutir, que me diga, Henry, ahí estás mal porque la palabra de Dios enseña esto. Está bien, vamos a discutir algo que tal vez alguien no esté de acuerdo con lo que yo enseño de la palabra de Dios. Eso es lo que hacían los de Berea. Diligentemente escudriñaban las Escrituras para ver si esto era así. Ese es el punto. Ustedes deben escudriñar las Escrituras para ver si lo que se dice en este púlpito es verdad o no. Yo no tengo autoridad a menos que sea de Dios en su palabra. Y si yo estoy enseñando una patraña, eso no tiene autoridad. ¿Me explico? Así que no hay temor. Ninguno de nosotros en esta iglesia tiene temor de que alguien diga, mira, eso está mal de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la ilustración que les di cuando fui a esta iglesia en una cárcel en Nogales? Que me recibieron me recibían con tanto agrado y alegres de verme personalmente porque escuchan el programa gracias a vosotros todos los días. Es una iglesia establecida dentro de la prisión con diáconos, banda, pastor, todo lo que ustedes piensen, solamente varones, porque es una prisión de varones. Y una de las cosas que me contaban ellos que están tan agradecidos que el Señor les ha llevado a la verdad y conocen la verdad, porque de vez en cuando vienen visitantes ahí, predicadores de esos que les cuento, y como estos son prisioneros y son malandrines en su vida pasada, y no eran prisioneros así que habían robado una cosa, estos son criminales que están en esa prisión. Y ellos me contaban que cuando viene un falso así de estos que ellos consideran, se paran 2 o 3 y me dicen, ¿sabe qué? Lo que usted está diciendo es mentira, así que de aquí, afuera. Y se paran y muy cordialmente lo sacan. Y claro, ¿qué va a decir el hombre? Son estos tipos con cicatrices, se ven, no meterse con ellos. Pero qué lindo es ver que pueden discernir entre alguien que tiene autoridad porque se basa en la palabra de Dios o alguien que no tiene autoridad porque está diciendo inventos, está enseñando patrañas. La única predicación que Dios desea de sus siervos es la predicación de la palabra de Dios. Pero ¿por qué es que la gente no quiere escuchar o realmente no es popular hoy escuchar la palabra de Dios? Bueno, hay muchas razones. Simplemente mencionarles una, tal vez. La gente no está acostumbrada a escuchar una predicación con autoridad.
No está acostumbrada. No solamente aquí, alrededor de lo que se llama iglesia evangélica, no están acostumbradas. El cristiano promedio nunca se ha sentado a escuchar la exposición seria de la palabra de Dios semana tras semana y por lo tanto les es difícil digerir y observar y discernir todo lo que en una iglesia como esta hacemos. Hay visitas que vienen a nosotros y realmente les cuesta digerir lo que aquí ocurre, porque aquí nos abrimos la palabra y hablamos por 50 minutos acerca de la palabra de Dios, como una visita que se dirigió a uno de nuestros miembros y le dijo, ese habla demasiado. Ok, esta persona que expresó tal cosa no entiende, no puede digerir. No están acostumbrados. Pero ¿saben qué? Cuando los creyentes genuinos, ya sea aquí o alrededor de donde se escucha la palabra de Dios a través de gracia a vosotros, escuchan la palabra de Dios y son del Señor, genuinamente se dan cuenta de que esa es palabra de Dios y no se rebelan contra ella, sino que quieren someterse a ella. Esa es la distinción entre un creyente genuino, verdadero y uno que no lo es. ¿Cuántas personas me han dicho algo similar? La autoridad de la palabra de Dios tiene el propósito de traer bendición a los que se someten a ella. La obediencia a la palabra de Dios siempre trae bendición. Por esta razón Pablo escribe, y terminamos con estos 2 versículos, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad y que nadie te desprecie. Y con eso terminamos con las palabras del apóstol Pablo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual, Señor, es la que nos guía y realmente es la autoridad. Tú has revelado esta palabra, es tu palabra. Y, Señor, con gusto la escuchamos, con gusto, Señor, la discernimos y queremos, Señor, obedecerla. Danos, Señor, discernimiento, danos ayuda para entender. Ilumina nuestro espíritu, nuestro corazón para obtener de tu palabra sabiduría, como notamos que tu palabra nos enseña y como el apóstol Pablo aún oraba por aquellos que escuchaban su predicación. Padre, te pido que bendigas a este grupo de hermanos que nos encontramos en este lugar. Da sabiduría, Señor, que salgamos de este lugar animados, edificados, porque hemos sido expuestos a tu palabra, a tu verdad. Bendice a aquellos que escuchan a través de la radio tu palabra. Gracias por la extensión de la misma que está alcanzando